ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Bienvenidos a la celebración los que estáis aquí presentes en la Basílica y quienes nos seguís por medio de 13 Televisión. Hacemos memoria en esta celebración de San Francisco de Borja, presbítero, nacido en Gandía en el año 1510. Fallecida su mujer, con la que había tenido 8 hijos, ingresó en la Orden de la Compañía de Jesús y, pese a haber abdicado de su título de virrey y rechazado la dignidad cardenalicia, fue elegido tercer prepósito general de la Orden y fue memorable por su austeridad de vida y oración. Falleció en Roma en el año 1572. Hoy vamos a recordar especialmente a San Francisco de Borja. Hoy se celebra el final de un año jubilar en Valencia dedicado a este santo que, impactado por la contemplación del cadáver de la emperatriz Isabel de Portugal en su juventud, decidió abandonar las cosas de este mundo y entregarse plenamente a Dios. Vamos a recordarle de una manera singular y también vamos a tener presente hoy de nuevo la intención por la paz a la que el Papa nos ha invitado ayer. Así lo hacemos al comienzo de nuestra celebración, pidiendo humildemente perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que nos mandas valorar los bienes de este mundo según el criterio de tu ley. Al celebrar la fiesta de San Francisco de Borja, tu siervo fiel y cumplidor, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres. Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya. 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 Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Creo que hoy la palabra de Dios, en mitad de esta memoria que hacemos de San Francisco de Borja, yo creo que hace una buena síntesis de 2 elementos fundamentales: la fe y la caridad. La fe está reflejada en esa primera lectura de San Pablo a los Gálatas,
Pablo ya sabemos que habla con pasión, con vehemencia, con fuerza, con autoridad apostólica también. Y dice incluso, aunque yo mismo o los ángeles os anunciaran otro evangelio del que recibisteis, no les creáis. Pablo nos ayuda a esa fidelidad en el evangelio recibido, esa fidelidad en la fe recibida. A veces se dice que el ministerio apostólico es el ministerio de la memoria y por lo tanto es el que nos ha de recordar permanentemente esa fe que hemos recibido de los apóstoles y que estamos llamados también, por medio de la Escritura y la tradición, a seguir profundizando en ella, pero de alguna manera a mantener la raíz fundamental que parte del Evangelio. Hoy también podemos tener algún peligro de que aparezca la fe un poco deformada y Pablo nos advierte contra esto. Atención, cuando parezca que la fe está deformada, revolved a lo esencial, a lo fundamental del Evangelio, a ese sentido de la fe que posee también cada creyente para saber qué es lo que está de acuerdo con el Evangelio y qué es lo que no está en coherencia con él. Eso es lo que la Iglesia y la tradición ha llamado el sensus fidei, el sentido de la fe, y que en este tiempo que estamos en camino sinodal se ha puesto tan de manifiesto a lo largo de la escucha y el diálogo a todo el pueblo de Dios, manifestando un poco este sentido de la fe que conecta con lo más auténtico del Evangelio. Por lo tanto, la fe nos pone en la clave que luego Pablo también nos dirá en alguna ocasión que la fe es siempre operosa, es una fides operosa, es una fe actuante, es una fe que actúa en la caridad. Y para esa implicación de nuestra fe nos viene hoy como anillo al dedo la parábola del Evangelio de Lucas sobre el buen samaritano, que la sabemos bien y la hemos escuchado muchas veces. Si hoy se cumplía un aniversario, en Gandía van a celebrar la clausura del año de San Francisco de Borja, hoy también se cumple un aniversario. Hace exactamente 2 años que el Papa Francisco, al lado de la tumba de San Francisco de Asís, en el propio Asís, firmaba la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos, sobre la fraternidad y la amistad social. Y en esa encíclica el Papa hace una meditación extraordinaria y exquisita precisamente sobre esta parábola del buen samaritano. En ella nos recuerda que estamos llamados también a preguntarnos y a contrastarnos, en definitiva, con quién nos identificamos en esta parábola. Hay muchos personajes, están los salteadores, está el sacerdote, está el levita que pasan de largo, está el buen samaritano, está el hombre herido, está el posadero. Hay muchos personajes. La cuestión es con quién nos identificamos. Esa es una llamada fundamental. ¿Con quién te identificas? Esta pregunta es cruda, directa y determinante. ¿A cuál de ellos te pareces? No hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás. Dio un rodeo y pasó de largo, lo dice en las 2 ocasiones el evangelista. Especialmente damos rodeo y pasamos de largo de los más débiles. Digámoslo, hemos crecido en muchos aspectos, aunque a veces parece que somos algo lejanos en acompañar, cuidar y sostener a los más frágiles y débiles de nuestras sociedades desarrolladas. Nos acostumbramos a mirar de lado, a pasar de largo, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente. Es una llamada de atención. Lo curioso de esta parábola es la vuelta que le da Jesús. La pregunta del escriba, que lo hace para ponerlo a prueba, nos dice el evangelista, en el fondo le querían un poco pillar a Jesús. Jesús le da la vuelta, porque ¿qué hace el escriba? Preguntar desde su óptica y desde sí mismo. Es decir, ¿hasta dónde tengo que ayudar? Esta sería la pregunta que le haría el escriba.
¿no? ¿Quién es mi prójimo? Porque la teoría la sabe muy bien. Amar a Dios por encima de todo, con todas las fuerzas, con toda mi alma, con toda la mente, y al prójimo como a mí mismo. Pero luego dice, ¿y quién es mi prójimo, no? ¿Hasta dónde tengo que ayudar? ¿Cuáles son los límites? ¿Hasta dónde tengo que llegar? El escriba, el levita y el sacerdote le habían dado un rodeo porque lo creían muerto. Pensaban que, claro, las prescripciones decían que no se podía tocar un muerto, quedaba contaminado y por lo tanto quedarían impuros durante un tiempo. Entonces se ponen a distancia. Y Jesús lo que hace es cambiarle la óptica. No se trata de cuáles son tus deberes, hasta dónde tienes, sino que tienes que comprender que todo aquel que está necesitado es tu prójimo. No es desde ti, desde donde tienes que hacerte la pregunta, sino desde aquel que está sufriendo y que está pasando necesidad. Cualquiera que esté pasando necesidad, ese es tu prójimo. Los padres de la Iglesia, en sentido alegórico, han entendido siempre que esta parábola, el buen samaritano se identifica siempre con Jesús que ha venido a levantar y a curar a la humanidad caída por el pecado, a darle posada en la Iglesia, ¿verdad? Y a darle con las monedas este alivio, este consuelo por medio de los sacramentos hasta que Él vuelva. Y nos hace esta consideración: haz tú lo mismo, vete y haz tú lo mismo. Esta es la clave de comprensión, casi nos recuerda a la misma escena de el lavatorio de los pies en la última cena, cuando Jesús les dice: ¿comprendéis lo que he hecho al lavaros los pies a todos? Pues haced vosotros también lo mismo. Esto que yo he hecho con vosotros, lo he hecho para que vosotros también lo hagáis. Jesús nos dice así: haz tú lo mismo. La pregunta que este doctor de la ley plantea, sabiéndole experto en la Escritura, el Señor le invita a darle él mismo la respuesta, que de hecho éste formula perfectamente citando los principios. Entonces el doctor de la ley, casi para justificarse, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús le responde con la célebre parábola, para indicar que nos corresponde a nosotros hacernos prójimos de cualquiera que tenga necesidad de ayuda. El samaritano, en efecto, se hace cargo de la situación de un desconocido a quien los salteadores habían dejado medio muerto en el camino. La parábola, por tanto, nos debe inducirnos a transformar nuestra mentalidad según la lógica de Cristo, que es la lógica de la caridad. Dios es amor y darle culto significa servir a los hermanos con amor sincero y generoso. La parábola del samaritano ofrece el criterio de medida, esto es, la universalidad del amor que se dirige al necesitado encontrado casualmente, quien quiera que sea. Junto a esta regla universal existe también una exigencia específicamente eclesial. En la Iglesia misma, como familia, ninguno de sus miembros sufra por encontrarse en necesidad. El programa del cristiano, aprendido de la enseñanza de Jesús, es un corazón que ve donde se necesita amor y actúa en consecuencia. Termino ya con una pequeña frase y un texto de esta encíclica del Papa Francisco que les he comentado antes: Fratelli tutti, todos hermanos. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimiento ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso un deber. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo y todos los pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano con esa actitud solidaria y eterna, la actitud de proximidad del buen samaritano. Que así sea.
Mientras celebramos la memoria de San Francisco de Borja, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres. Para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas como signo del amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su ayuda y ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que cuantos celebramos la santidad de San Francisco de Borja, recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ayer el Papa hizo un acto singular. Durante el Ángelus no comentó las lecturas del domingo, sino que hizo un llamamiento a la paz y a la negociación, tanto al presidente de Rusia como al presidente de Ucrania. Vamos a unirnos en esta petición por la paz, para que el Señor transforme los corazones de los hombres, de los responsables políticos fundamentalmente, y todos podamos alejarnos de ese peligro que es siempre la guerra, la destrucción y la devastación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de las misericordias, te rogamos que derrames sobre nosotros tu gracia salvadora y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que trayendo ante el altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en conmemoración de San Francisco de Borja, y así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad,
en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús, nuestro Redentor. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Francisco de Borja y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia
que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, particularmente Ángel, María Teresa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse, amor que quiera seguir amando.
Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto en quienes celebramos la memoria de San Francisco de Borja, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Un pequeño aviso local: mañana martes a las 8 de la tarde comienza la catequesis que el señor rector de la Basílica imparte en el Salón San Juan Pablo II para la formación de adultos. Todos están invitados a asistir para mejor formarse en la fe. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.